Bendito es el nombre de nuestro Dios, amados hermanos. Bienvenida, amada iglesia, a esta transmisión de Remanente Fiel, Renuevo de Dios. Mi corazón, amados hermanos, amada iglesia, se goza tremendamente al ver a mi familia sirviendo al Dios Altísimo. Se cumple, ¿verdad?, la palabra que expuso Josué en las Sagradas Escrituras diciendo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Es que hoy en esta noche yo puedo decir, ¿verdad?, estas palabras al unísono por mi familia, y de verdad, créanme, es un gozo tremendo, es un gozo, es un júbilo, una alegría el poder ver cómo los pequeñitos, ¿verdad?, desde esta temprana edad sirven al Dios vivo, al Dios grande, al Dios fuerte. Así es que yo le invito, amada iglesia, a que instruya a los niños en el camino del Señor, porque dice la Escritura que aun cuando fueren viejos, no se apartarán de Él. Así es que ustedes que tienen hijos, ustedes que tienen pequeñitos, niños, adolescentes, jóvenes, instrúyales en el camino del Señor, hábleles de la palabra de Dios, porque aun cuando fueren viejos, no se apartarán de nuestro Dios. Fíjese, para aquellos que me conocen ya de años atrás, saben que mi ministerio inició con los adolescentes, con los jóvenes, y déjeme decirle que para mí ha sido de grande bendición el trabajar con ellos, el poder compartir un consejo a través de las Sagradas Escrituras. Y el Señor ha puesto ese peso, ¿verdad?, de la juventud sobre mis hombros, sabiendo que Él es el que está ahí haciendo la obra. Pero repito, yo le invito a usted que, que les exponga, que les exprese ese amor tan grande que tiene nuestro Dios. Hoy en día, tanta necesidad que hay en nuestra juventud, tantos riesgos que ellos corren, amados hermanos, que es necesario que nosotros estemos cercanos a ellos, que nosotros estemos presentes con ellos, que estemos escuchándoles y, repito, estarles guiando en el camino del Señor. Eso es algo sumamente importante que hoy en día usted y yo tenemos que hacer. Amén. Como recordará, hemos venido estudiando el libro de Nehemías, y el día de hoy yo quiero que escudriñemos el capítulo número 6. Capítulo número 6. Así es que yo le invito a que ahí en su hogar tenga lista su Biblia, que tenga listo su cuaderno de notas. El día de hoy no vamos a presentar diapositivas porque quiero que usted se enfoque en lo que dice la palabra de Dios y que usted vaya tomando los puntos esenciales que vayamos escudriñando juntos, ¿ok? Entonces, le invito a que cierre sus ojos, se incline su rostro y vamos a hacer una oración para dar comienzo a este estudio. Padre eterno, te damos infinitas gracias por tu presencia. Gracias, oh Dios, por permitirnos alabarte, por permitirnos adorarte. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de estar conectados a través de esta transmisión. Te pido, mi Dios, que quites toda distracción, que quites todo cansancio, que quites todo aquello que estorbe, para que esta palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Y que tu Espíritu Santo venga a transformarnos, a redarguirnos, a instruirnos. Que hoy en esta noche, al término de esta transmisión, podamos, oh Dios, ser diferentes, tomando una decisión, que es la de servirte como ministros tuyos fieles y verdaderos. Gracias, Señor. Que sea tu sabiduría descendiendo sobre cada uno de los que estamos siguiendo esta transmisión y que haya fruto, Señor, en corto. Gracias, mi Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Pues repito, le invito a que abra su Biblia en Nehemías capítulo 6 y pronunciando por primera vez en el transcurso de no solamente eso, sino que también el muro de Jerusalén había sido derribado y sus puertas, ¿cómo estaban? Lo recordará, estaban quemadas a fuego. Entonces empezó, ¿verdad?, a haber esta tristeza en el corazón de Nehemías, tanto así que dice la palabra que lloró, que se puso a ayunar, que se puso a orar, ¿verdad?, delante de la presencia de Dios por toda esta situación que estaba viviendo su pueblo, el pueblo de Israel. Recuerde, amados hermanos, la función que en ese momento Nehemías estaba fungiendo dentro de ese reinado. Él era el copero del rey.
Y por ahí escudriñábamos que los coperos tenían este rol tan importante porque su rol era de vida o de muerte. Al momento en el que ellos tenían que probar, ¿verdad? El vino que iba a ser presentado delante del rey, ellos podían morir en ese momento en caso de que el vino estuviese envenenado. Entonces, era tan bonita la relación que tenía el copero, en este caso Nehemías, con el rey, por esa confianza, ¿verdad?, que había logrado establecer Nehemías con el rey, que podríamos decir que llegó a ser hasta un consejero del rey Artajerjes. Posteriormente, Nehemías se acerca, que es el rey, y le solicita, le pide permiso para ir a Jerusalén, para reconstruir los muros, para reconstruir la ciudad en sí. Nehemías halla gracia delante del rey, usted lo recordará, y el rey accede ante esta petición de Nehemías. Y es por eso que Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Entonces, repito, este es como el contexto de estos primeros capítulos que hemos venido escudriñando, con el fin de que si usted se está uniendo apenas a este estudio, entienda, ¿verdad?, el contexto de toda esta situación que está viviendo Nehemías. Recordemos también que Nehemías había estado enfrentando situaciones muy complejas, problemas tanto del exterior, enemigos que se habían declarado, ¿verdad?, oficialmente enemigos de Nehemías, que estaban tratando de hacerlos menos, de avergonzarlos, tanto a Nehemías como al pueblo de Israel, diciéndoles no van a poder reconstruir Jerusalén, para qué están perdiendo el tiempo, etcétera, etcétera. Estaban esos enemigos, ¿verdad?, del exterior, pero también la clase anterior, la semana pasada, veíamos lo que el capítulo 5 nos indicaba, en donde ahora ya no solamente había problemas del exterior hacia el interior, me refiero de los enemigos externos al pueblo de Israel, sino que ahora empezaban a haber también problemas internos dentro del mismo pueblo de Israel. Y usted recordará que este problema era la avaricia que tenían algunos nobles, algunas personas del mismo pueblo. Y lo que estaban haciendo ellos era cobrarles excesivos intereses a sus hermanos. Dice la palabra de Dios que Nehemías se enoja, se calienta. Usted recordará este significado que veíamos bíblicamente con respecto al enojo, que también es calentarse, ¿verdad? Se molestó, se irritó y les dijo que era necesario que le regresaran todo aquello que les habían cobrado de más. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Qué hicieron estos nobles? ¿Qué hicieron estas personas que se estaban, perdóneme la expresión, pero pasándose de listos? Obedecieron a Nehemías y le regresaron todas aquellas cosas que les habían cobrado. Te recordará que hasta esclavos ya habían recibido, ¿verdad?, como paga a estos diferentes préstamos. Así es que, repito, los problemas que ahora estaba enfrentando el pueblo de Israel ya eran problemas también a lo interno. Ya no solamente tenían estos enemigos declarados del exterior, sino ahora también estaba magnificándose estos problemas dentro del mismo pueblo de Israel. Pero ahora estamos en este capítulo 6, amados hermanos, y en este capítulo vamos a ver cómo la obra de la reconstrucción de Jerusalén, de esta ciudad, está a punto de finalizar. ¿Pero qué cree? Los ataques de los enemigos todavía no cesan. Siguen estos ataques de los enemigos. Y los vamos a ver a continuación. ¿Ok? Fíjese, vamos a escudriñar. Le invito a que abra su Biblia en Nehemías, capítulo 6, repito. Vamos a leer a partir del versículo número 1 y vamos a leer hasta el versículo 4. Repito, del versículo 1 hasta el versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Le voy a leer el lenguaje, la Biblia del lenguaje sencillo, ¿ok? Aún si usted tiene ahí a la mano la Reina Valera, no se preocupe, sígala con su vista, pero le invito a que me ponga mucha atención porque esta versión nos va a abrir un panorama más digerible para nosotros, para poder entender, ¿ok? Dice la palabra de Dios. Sanballat, Tobías, Gesem, el árabe, y nuestros otros enemigos se enteraron de que habíamos terminado de reparar el muro y que ya no quedaban secciones caídas, aunque todavía no habíamos colocado los portones en su lugar.
Entonces Sanballat y Gesem me enviaron un mensaje pidiéndome que me reuniera con ellos en uno de los pueblitos del valle de Ono. Eso era una trampa para hacerme daño. Le voy a invitar que hagamos una pausa acá y que mantenga ahí su dedito en este pasaje. Como le decía, en este capítulo 6 vamos a ver cómo la obra de la reconstrucción está ya a punto de finalizar, pero estos ataques de los enemigos no cesan. ¿Okay? Y recuerde que estos enemigos, llámense Zambalá, llámese Tobía, llámese Gesem, el árabe, eran precisamente estos enemigos del exterior, ¿verdad? Pero déjeme le digo que estos hombres estaban ya pues desesperados porque estaban viendo que el muro estaba casi terminado y sus esfuerzos por detener la reconstrucción, eran ya inútiles. Se estaban dando cuenta que estaban fracasando en el intento, hermanos. Así que intentan otra cosa. Ahora quieren pues emplear otra estrategia. Y ahora lo que quieren hacer es centrar sus ataques en el carácter de Nehemías. Se fueron ahora directamente contra el líder, directamente contra la cabeza. Previamente ya habían intentado atacar al pueblo a lo interno, intentaron dividirlos, pero ustedes ya sabemos lo que pasó, fracasaron en el intento. Pero repito, estos hombres estaban ya desesperados, ya no sabían cómo detener la reconstrucción. ¿Okay? Déjeme le digo algo, hermano. Si nuestros enemigos no nos pueden frenar, escuche, si nuestros enemigos no nos pueden frenar, si se dan cuenta que no nos pueden frenar, de alguna u otra manera nos van a intentar distraer. Van a tratar de distraernos. Y eso precisamente es lo que vemos en estos primeros 2 versículos. Usted podrá ver que estos hombres le envían un mensaje a Nehemías pidiéndole que tuvieran un encuentro. Es por eso que dice este versículo número 2, entonces Sanballat y Gesem me enviaron un mensaje pidiéndome que me reuniera con ellos, escuche, que me reuniera con ellos en uno de los pueblitos del valle de Ono. Eso era una trampa para hacerme daño. Entonces, repito, estos hombres le estaban enviando un mensaje a Nehemías, estaban pidiendo que se reunieran, ¿ok? Pero déjenme le explico o le doy el significado de reunirse en este contexto. Significa que se pusieran de acuerdo, que hablaran, que conversaran, ¿sí? Fíjese, algo interesante que podemos notar acá. El campo de Ono estaba alrededor de 32 kilómetros al noroeste de Jerusalén, fuera de Jerusalén. Entonces lo que estaba tratando de hacer estos hombres, estos enemigos de Nehemías, era apartar a Nehemías de Jerusalén, sacar a Nehemías de Jerusalén, de donde él estaba trabajando, ¿verdad? De donde él estaba desempeñando esta gran obra, dice la palabra, y sacarlo también, pues de alguna manera, de esta zona de confort, ¿verdad? Donde él se sentía seguro. Yo le hago una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si Sanballat y Gesem hubieran logrado convencer a Nehemías de encontrarse en este campo de Ono? ¿Sabe qué hubiese podido pasar? Podrían haberlo emboscado en el mismo camino. ¿Sí? Dese cuenta de algo, hermano. Esto parecía, de cierta manera, algo increíble, ¿verdad? Algo inimaginable, en donde el enemigo le estaba extendiendo, le estaba haciendo una invitación a Nehemías. ¿Sabe? De alguna u otra manera, Nehemías pudo haber accedido ante esta invitación. Nehemías pudo haber pensado, pudo haber dicho, por fin estos hombres, ¿verdad? Han entendido que esta obra es de Dios. Por fin estos hombres han entendido que yo estoy trabajando junto con el pueblo de Israel para terminar, ¿verdad? Esta gran obra que nos ha encomendado nuestro Dios. ¿Sabe? Para nosotros en lo natural podría ser algo normal el hecho de que Nehemías se hubiese encontrado y se hubiese reunido con estos enemigos, pensando, ¿verdad?, que estas personas querían hacer de alguna manera como las paces o querían llegar a algunos acuerdos. Pero fíjese la manera tremenda y contundente cómo responde Nehemías. Nehemías les dice no. Nehemías les dice que no, amados hermanos.
Y ahorita lo vamos a ver a continuación en el versículo 3, ¿sí? Para ver y entender la respuesta completa de Nehemías. Pero el no, amados hermanos, que aquí emplea Nehemías es algo, repito, tremendo. Él no hizo ese encuentro, él no se reunió con su enemigo. ¿Sabe por qué le digo esto y por qué hago énfasis en esto? Porque el enemigo es astuto, hermanos. Aquí el enemigo lo que está tratando de hacer es sacar a Nehemías del lugar en donde tiene que estar. El enemigo, hermanos, siempre trata de alejarnos de la obra de Dios. Busca, ¿verdad? Estas artimañas, con estas artimañas, alejarnos de la obra de Dios. Siempre va a tratar de buscar tenernos en el lugar en donde usted y yo seamos más vulnerables. ¿Y sabe para qué, hermano? Para golpearnos, para derribarnos, para matarnos, hermano. Eso es algo tremendo que tenemos que entender. Tenemos que ver, amados hermanos, que no todas las invitaciones provienen de Dios, sino a veces sino a veces es el mismo enemigo poniendo distracciones en nuestros caminos. ¿Sabe? Muchos hombres, desafortunadamente, muchos hombres de Dios han caído por aceptar este tipo de invitaciones por parte del enemigo. Y quisiera hacer aquí un paréntesis, porque tenemos que definir, tenemos que saber quiénes son esos enemigos de los cuales hemos venido hablando. Y sabe, en el transcurrir del estudio de Nehemías, yo he podido ver que hay 3 enemigos particulares. Número 1, definitivamente va a ser Satanás, va a ser el diablo, ¿verdad? Que va a tratar ahí de hurtar, de matar, de destruir, como dice la palabra de Dios. Pero también hay un segundo enemigo que tenemos que tener muy en cuenta, y es el mundo y el sistema de valores que maneja el mismo mundo, en donde el mundo te dice, haz esto, no hay ningún problema, ve a tu alrededor, todo el mundo lo hace, no va a haber ninguna consecuencia. Es más, si tú no lo haces, tú eres el que te vas a ver mal, tú eres el que te vas a ver raro. ¿Sí me doy a entender? Ese es el segundo enemigo con el que usted y yo todos los días estamos luchando. El mundo y estos valores, ¿verdad? Que, entre comillas, claro está, estos valores que el mundo ofrece. Y como tercer enemigo podemos ver nuestra misma carne. Y usted y yo lo podemos ver en las Escrituras. Qué tremendo es esto, amados hermanos, cuando la carne, ¿verdad? Muchas veces todavía al día de hoy nos sigue ganando. Y le repito, hay muchos hombres de Dios que han caído por aceptar estas invitaciones del enemigo. Por ejemplo, tenemos a un David que cayó en la trampa cuando observó desde su ventana a Betsabé que estaba desnuda, que estaba bañándose, usted lo recuerda. ¿Sí? David estaba accediendo a la invitación de parte del enemigo, en este caso de su propia carne, ¿verdad? Y usted y yo sabemos el desenlace de esta historia. Pero también ahí tiene la vida de Sansón, en donde Sansón aceptó, ¿verdad? Toda esta, pues, por llamarlo de alguna manera, coquetería de esta mujer, de Dalila, y cayó, ¿verdad? En este engaño, cayó en esta invitación de parte de esta mujer. Así es que, repito, usted podrá ver que en la Biblia hay hombres de Dios que han caído por aceptar este tipo de invitaciones por parte del enemigo. ¿Sabe? Pero yo le hago una pregunta a continuación. ¿Qué tipo de distracciones, hermanos, tenemos hoy en día a nuestro alrededor? ¿Qué tipo de distracciones tenemos a nuestro alrededor? Hoy en día se descuida nuestra relación con Dios, se descuida nuestra familia, se descuida nuestros ministerios, se descuida la iglesia misma. ¿Y la gente qué hace? La gente se dedica solamente a complacer al mundo, se dedican a complacerse a sí mismos. Y hermanos, debemos de tener cuidado con esto, porque déjeme le digo algo, cuando el enemigo invita, cuando el enemigo te hace una invitación, es porque nos quiere matar, es porque nos quiere hacer daño. Ya lo leímos aquí en estos versículos primeros del capítulo 6 de Nehemías. Hermanos, iglesia, escúcheme por favor. Hoy en día hay muchas distracciones en la obra de Dios. Estamos preocupados por muchas cosas, menos porque Dios sea glorificado
en medio de nuestras vidas, menos por exaltar el nombre de nuestro Dios, menos por conectarnos en espíritu, en esa adoración a nuestro Dios. ¿Cierto? Hermano, algo tremendo que yo podía ver en estos versículos, particularmente en este versículo 2, en la parte final, donde dice, eso era una trampa para hacerme daño. Yo me preguntaba, ¿cómo es que pudo saber Nehemías las intenciones que tenían estos hombres? ¿Cómo sabía Nehemías que lo querían engañar? ¿Sabe? La respuesta es muy sencilla. Tenemos que tener discernimiento. Nehemías tuvo discernimiento en ese momento. Le leo lo que dice Hebreos 5:14. Si quiere ir usted también a su Biblia, hágalo por favor. Hebreos 5:14. Dice la palabra de Dios, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, escuche, tanto del bien como del mal. Entonces, dése cuenta de esto. Aquellos que han alcanzado la madurez en nuestro Dios necesitan ya este alimento sólido, y que es precisamente lo que hemos estado recibiendo a través, amados hermanos, de todo este tiempo. Los maduros son los que necesitan ya este alimento sólido. Para ellos, para los maduros, es este alimento sólido. Hermanos, dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, la pregunta es, ¿usted tiene los sentidos ejercitados? Me refiero a los sentidos espirituales. Porque si usted tiene ejercitados estos sentidos, déjeme le digo que el discernimiento estará sobre usted y usted podrá discernir si esta cuestión es algo bueno, esta cuestión que está enfrentando, esta cuestión que se le está presentando, esta invitación que se le está dando, es algo bueno o algo malo, algo positivo o algo negativo. ¿Va a caer en el engaño o va a tener el discernimiento fiel y verdadero para decir como Nehemías, no? ¿Y me doy a entender? ¿Sabe también qué pasa aquí con Nehemías, hermano? Como lo hemos visto a través de los pasados capítulos, Nehemías era un hombre de oración. Nehemías era un hombre que amaba la palabra. Y no solamente amaba la palabra, sino que también amaba la obra de Dios. Era un hombre, amados hermanos, fiel, era un hombre íntegro. ¿Sabe? De este tipo de hombres Dios está buscando hoy en día. Personas que no se dejen engañar por el enemigo. Segunda de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Nadie os engañe en ninguna manera. Hermano, tenemos que practicar cada uno de los sentidos. Tenemos que ejercitar cada uno de los sentidos espirituales para poder tener este discernimiento entre el bien y el mal. ¿Para qué? Para que nadie nos engañe, como dice el apóstol Pablo aquí en segunda de Tesalonicenses. Fíjese lo que dice el versículo 3. Regresamos a Nehemías capítulo 6, versículo 3. Repito, regresamos a Nehemías capítulo 6, versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Entonces yo les mandé a decir que estaba muy ocupado con una tarea importante y que no podía reunirme con ellos porque el trabajo se detendría. Repito, entonces yo les mandé a decir que estaba muy ocupado con una tarea importante y que no podía reunirme con ellos porque el trabajo se detendría. Hermano, póngame atención, por favor. No se me distraiga, ponga atención. ¿Qué pasa cuando el enemigo te dice, pásate 3 horas en Facebook, pásate 5 horas viendo qué postearon en Instagram, pásate revisando X o Y red social, ve qué hizo tu vecino, tu amigo, tu amiga, tu compañero, tu jefe, etcétera? ¿Qué pasa cuando el enemigo te dice, aviéntate toda una serie en Netflix, no importa si te llevas ahí todo un día completo, 2 días, 3 días, no importa, síguela ahí? Cuando nos dice, vete a echar ahí, ¿verdad?, la reta de fútbol con tus amigos y después de echar la reta, vete a emborrachar con ellos.
¿Cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta es como la de Nehemías, que dijo, no, no puedo reunirme con ustedes, no puedo ir con ustedes a emborracharme, no voy a caer, ¿verdad?, en esta tremenda situación que hoy en día a los jóvenes les está invadiendo, bueno, y no tan solamente a los jóvenes, ¿verdad?, sino ya a cualquier edad, en donde las redes sociales los están invadiendo y los estamos ya perdiendo, hermano, ¿sí? Nuestra respuesta debe de ser no, como la respuesta de Nehemías, no, yo no puedo reunirme con ustedes, estoy muy ocupado con una tarea muy importante que Dios me ha dado y que me ha entregado en mis manos. Estoy muy ocupado, usted puede ver la versión Reina Valera que dice así, en una gran tarea, ¿sí? Entonces, esa debe de ser nuestra respuesta ante todo este tipo de enemigos que se quieran levantar a extendernos esta invitación, ¿sí? Nehemías, amados hermanos, no quería que la obra se detuviera. Él no quería detenerse hasta que se culminara la obra de Dios. ¿Sabe? Yo le hago aquí otra pregunta, y usted sabe que yo soy muy preguntón, pero le hago otra pregunta para que reflexione. ¿Cómo consideras la obra de Dios en tu vida? ¿Consideras que la obra de Dios es algo importante para ti? ¿Consideras que es algo X? ¿Consideras que es algo que no tiene tanta importancia? Hermano, yo le digo, no vea la obra de Dios como una rutina, no vea la obra de Dios como una costumbre, sino siempre diga, el cine puede esperar, las vacaciones pueden esperar, el fútbol puede esperar, las redes sociales pueden esperar, el gimnasio puede esperar. Yo no me detendré de hacer la obra de Dios hasta que la termine. Así como la respuesta de Nehemías ante la invitación de estos hombres, ante la invitación de estos enemigos. Les dijo, estoy muy ocupado con una tarea muy importante y no me puedo reunir con ustedes, porque el trabajo se detendría. Hermano, qué tremenda respuesta, qué enseñanza más tremenda nos da aquí la palabra. ¿Sabe? Hoy en día nosotros pudiéramos decir que estamos reconstruyendo los muros de nuestra familia. Podríamos decir que estamos reconstruyendo los muros de nuestras relaciones, los muros de nuestros matrimonios, los muros de nuestros ministerios, los muros aún de nuestros mismos trabajos. Pero hoy en día, amados hermanos, hay tantas distracciones que no nos permiten avanzar, que nos detienen y no nos dejan terminar la obra. Por eso le digo, ¿cuál debe de ser su respuesta ante estas invitaciones de parte del enemigo? Ya lo vimos como lo hizo Nehemías. Les dijo, no puedo reunirme con ustedes. No puedo ir a tener ese encuentro con ustedes. Estoy muy ocupado en hacer una tarea muy importante y esa tarea es de parte de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 4. 4 veces me enviaron el mismo mensaje. ¿Qué le parece? 4 veces me enviaron el mismo mensaje, pero yo le respondí exactamente lo mismo. ¿Cuál fue la respuesta? No. Hermano, déjeme le digo algo. El enemigo es insistente. El enemigo dice, bueno, a la primera no quiso, no fue. A la segunda, a lo mejor. Bueno, voy a intentar una tercera vez. A lo mejor en esta tercera vez, tal vez acceda. Una cuarta, bueno, quizá. Repito, el enemigo es insistente. Hermano, le pongo este ejemplo. Cuando aceptamos a Jesús en nuestros corazones, usted y yo estábamos pues en este primer amor, ¿verdad? Con esta pasión en nuestros corazones, no se perdía ningún estudio, pero ¿qué tal si se conseguía una novia ahí en la iglesia y dejaba de asistir? ¿Qué me parece? Casos de estos hemos tenido, en donde primero, ¿verdad? Tienen este amor, esta pasión por las cosas del Señor, ¿verdad? No faltan a ningún estudio, a ningún culto, a ninguna velada de oración, etcétera, pero consiguen a una persona, a una pareja, ¿verdad? Dejan de asistir, amados hermanos. Hermano, qué cristianismo más simple, qué cristianismo más light. Pero Nehemías aquí nos enseña algo. Nehemías dice, tú puedes venir, ¿verdad? Tú puedes venir 1, 5, 10, 15, 20, 1000 veces, pero no me vas a distraer.
porque yo estoy consciente que estoy haciendo una gran obra. Hermano, qué tremendo, qué hermoso. Podrán venir, ¿verdad?, estas invitaciones de los enemigos. Podrán venir 1, 2, 1000 veces, repito, pero nosotros podemos contestar, no, no, porque yo estoy consciente de la obra que ha sido puesta en mis manos. Y es la obra de Dios. Qué hermoso es esto, hermano. ¿Sabe una cosa más tremenda aún que día? Que muchas veces las personas no necesitan ni siquiera una invitación de parte del mundo, sino que ellos solos, ellos mismos, se ofrecen para atender y servir al mundo. Es algo tremendo, es algo terrible. Ya ni siquiera esperan a que les llegue esa invitación de parte del enemigo, llámese Satanás, llámese de su carne, llámese del mundo y estos valores que veníamos hablando, ¿verdad? Sino que ellos mismos levantan la mano y dicen, yo estoy acá para servir al mundo. Yo estoy acá, bueno, ni modo, si lo tengo que hacer, lo hago. ¿Sí me doy a entender? Qué tremendo es esto, hermano. Tremendo. Vayamos al versículo 5. Versículo 5. Vamos a leer a partir del 5 y hasta el 9. Dice la palabra de Dios. La quinta vez, escuche, la quinta vez Sanbalat envió uno de sus ayudantes con una carta abierta. Decía así, la gente anda diciendo, le invito a que subraye esa parte, la gente anda diciendo, y Gesem también me lo dijo, que ustedes y los judíos han reconstruido el muro, porque están planeando ponerse en contra del rey Artajerjes. Se dice también que tú quieres ser el rey de Judá, y que has ordenado a algunos profetas que anuncien en Jerusalén que ya eres el rey. Sin duda, Artajerjes se va a enterar de esto. Será mejor que nos reunamos contigo para planear qué haremos. Fíjese, qué tremendo, dice otra vez estos hombres, estos enemigos, este Sanbalat. Será mejor que nos reunamos contigo para planear qué haremos. Entonces yo le envié esta respuesta. Nada de lo que dices es verdad, es un invento tuyo. Y es que ellos querían asustarnos, pensando que así dejaríamos de trabajar. Pero yo le pedí a Dios que me ayudara a seguir trabajando con más fuerza aún. Recuerde, le estoy leyendo la versión de lenguaje sencillo, ¿ok? Porque usted está leyendo la Reina Valera, pero el contexto sigue siendo el mismo. Entonces, en estos versículos 9 vemos un segundo ataque que llega a Nehemías. Recuerde, ahora no están llegando los ataques sobre el pueblo de Israel, sino ahora directamente a la cabeza, directamente al líder, directamente a Nehemías. En estos versículos vemos, hermanos, una estrategia diferente por parte de Sanbalat. Si se da cuenta, ahora pasa de fingir, ¿verdad? De decir, ven, reunámonos, ven, hagamos un acuerdo, ven, pongámonos de acuerdo. Pasa de eso a una intimidación ya real. Fíjese lo que dice este versículo 5, que le envían por quinta vez, digamos que el quinto mensaje que recibe Nehemías, es una carta abierta, ¿sí? Una carta abierta. La carta abierta, amados hermanos, significa que era leída públicamente. Entonces, al enviar la carta abierta, el enemigo lo que estaba buscando era avergonzar a Nehemías. Quería desprestigiarlo. Pero ¿sabe qué es la parte aquí medular? Que lo quería hacer delante de su pueblo. Por eso dice una carta abierta. Por eso le estoy explicando lo que significa. Que fuese leída públicamente para que el pueblo escuchara. ¿Sí? Pero repito, lo que estaba buscando Sanbalat era avergonzar a Nehemías. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué quería dejarlo como en ridículo? Porque quería decir, mira, si Nehemías no quiere venir a conversar con nosotros, si Nehemías no quiere ponerse de acuerdo con nosotros, el culpable es él. Nosotros sí queremos ser sus amigos. Nosotros sí queremos llegar a acuerdos con él. ¿Sabe? Y cómo reacciona muchas veces el pueblo, así de, sí, pastor, vaya con ellos, sí, pastor, hable con ellos, sí, pastor, trate de llegar a algún acuerdo, ¿cierto? Pero hermano, Nehemías, vimos en los versículos anteriores que tenía discernimiento de parte de Dios. ¿Por qué? Porque lo que estaba tratando aquí este hombre de hacer, este Sanbalat, lo que estaba tratando de hacer, era decirle al pueblo, seguramente Nehemías tiene como una agenda oculta, ¿verdad? Algo quiere, seguro es como quiere algo, un beneficio para sí mismo en lo personal. Dese cuenta, hermano, cómo aquí plantea Sanbalat.
este versículo 6. Decía así, la gente anda diciendo. ¿A qué le suena esto, hermano? La gente anda diciendo. ¿Sabe a qué suena, hermano? Y no solamente a qué suena. ¿Sabe qué es? Chismes. Puros chismes. La gente anda diciendo. Es como decir, el amigo de un amigo dice, ¿sabes? Puros chismes, hermano. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios al respecto? Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Repito, Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermano, si las palabras que van a salir de nuestra boca no tienen edificación, es mejor mantener nuestra boca cerrada. Fíjese lo que dice Proverbios 16:28. Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda. Y escuche la parte final de este proverbio. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Hermano, déjeme le digo algo. Hoy en día nosotros debemos ya dejar a un lado la mentira. Sanballat quería destruir a Nehemías con el chisme, a través del chisme, a través de infundir este chisme en el pueblo, desacreditando a Nehemías, lo quería destruir, lo quería desprestigiar. Pero ya vimos acá, el chismoso aparta a los mejores amigos. Fíjese lo que dice Proverbios 26:20. Proverbios 26:20 dice, sin leña se apaga el fuego, y donde hay chismoso, cesa la contienda. Escuche, y donde no hay chismoso, repito, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Hermano, escuche, siempre que alguien le traiga una noticia, una información en contra de alguien, hágase las siguientes preguntas. ¿De qué me beneficia a mí esta información? ¿De qué le beneficia a la persona que trae esta noticia? O sea, al chismoso. ¿De qué le beneficia a esta persona traerme esta noticia, esta información? Y la última pregunta, y que yo diría es la más importante que usted se plantee, es ¿qué beneficio trae a la obra de Dios? ¿Qué beneficio trae a la obra de Dios? Tremendo, ¿verdad? Cuando usted se responde estas preguntas, usted puede encontrar, amados hermanos, qué tipo de persona es con la que está usted. ¿Qué tipo de persona es la que está frente a usted queriéndole venir a traer esta noticia, esta información? Repito, así en grande, en mayúscula, subrayado, este chisme, este chismoso. Hermano, ¿de qué estaban acusando a Nehemías? Usted lo puede ver en el versículo 6 y 7. Dice, y Gesem también me lo dijo, estaba comentando Sanballat, ¿verdad? Que ustedes y los judíos han reconstruido el muro porque están planeando ponerse en contra del rey Artajerjes. Fíjese, estaba diciendo entonces que Nehemías junto con el pueblo estaban planeando ponerse en contra del rey. Dice, y que también tú quieres ser el rey de Judá. Y que has ordenado a algunos profetas que anuncien en Jerusalén que ya eres el rey. Sin duda, fíjese lo que dice Sanballat, sin duda Artajerjes se va a enterar de esto. Será mejor que nos reunamos contigo para planear qué haremos. Entonces este hombre está tratando, repito, de destruir la reputación de Nehemías. Hoy en día hay mucha gente que trata de destruir la reputación de los hombres de Dios, hermanos. El pueblo tiene que tener cuidado con estos rumores, tiene que tener cuidado de estos chismes que se esparcen, ¿verdad?, en las iglesias en contra de sus líderes. Porque muchos de esos chismes provienen del enemigo, hermanos. Alguien lo inventó con el propósito de destruirlo. Por eso le digo, tenga mucho cuidado. Ore por sus líderes, ore por sus pastores. No permita que su reputación, que la reputación de estos líderes, de estas cabezas, de estas personas que han sido puestas como autoridad, amados hermanos, vengan, ¿verdad?, a ser destruidas por chismes. ¿Ok? Fíjese, vamos a ver lo que dice ahora, versículo 8 y 9. Dice,
Entonces yo le envié esta respuesta. Fíjese cómo le contesta Nehemías a Sanbalat. Nada de lo que dices es verdad, es un invento tuyo. Y es que ellos querían asustarnos pensando que así dejaríamos de trabajar, pero yo le pedí a Dios que me ayudara a seguir trabajando con más fuerza aún. Hermano, la manera que responde aquí Nehemías es tremenda. Lo que ustedes están diciendo, les dice a Sanbalat, ¿verdad? Lo que tú estás diciendo, Sanbalat, no tiene fundamento. Todo lo has inventado tú junto con los otros enemigos. Lo que tú estás tratando de hacer conmigo es destruirme. Lo que tú estás tratando de hacer es destruirme a mí y junto conmigo al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Pero ¿qué pasa muchas veces con el pueblo, amados hermanos, al escuchar estos chismes? ¿Sabe? Desafortunadamente piensan que seguro es cierto lo que estos enemigos están comentando, lo que están diciendo. Probablemente, ¿verdad? Podrían decir, no, seguro Nehemías nos ha utilizado a nosotros para su beneficio personal. Seguro Nehemías todo este tiempo solo ha estado pensando en él. Y por ende, no, pues ya como para qué trabajo. No, ¿para qué oro? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué sigo con esta reconstrucción? Ya no quiero leer la Biblia, diríamos, ¿verdad? Nosotros como pueblo, no, ya no quiero leer la Biblia, no, yo ya no quiero orar, no, no, no. ¿Sabes por qué pasa esto? ¿Sabe por qué vienen estos pensamientos muchas veces a la gente? Porque el enemigo, al traer debilita sus fuerzas y las tuyas, tus fuerzas. Entonces tú te metes estos chismes, ¿verdad?, a tu cabeza y empiezas a pensar, ¿serán ciertos? ¿Serán falsos? Entonces cuando tú ya le diste entrada, cuando tú ya empezaste a dudar, empiezas, ¿verdad?, a debilitar tus propias fuerzas. Solamente al escuchar estos chismes. Tremendo es esto. Pero Nehemías, amados hermanos, dice, yo le pedí a Dios que me ayudara a seguir trabajando con más fuerza aún. Hermano, lo que está haciendo Nehemías acá es buscando a Dios, fortalecerse en Dios. No buscar la fortaleza en el mismo pueblo, sino buscar la fortaleza en el Dios vivo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, porque entonces aquí vemos este segundo ataque, repito. En el primer ataque vemos cómo estaban tratando de engañarlo, pero en este segundo ataque lo están tratando ya de intimidar, ¿sí?, a través de estos chismes que querían exponerlos en público, ¿sí?, al traer esta carta abierta. Pero hermano, no se queda ahí, sino que hay un tercer ataque de parte del enemigo. Y lo vemos en el versículo 10 al 14. Vaya, versículo 10 de Nehemías 6. Dice, después me fui a ver a Semaías, hijo de Delaías y nieto de Mehetabel, que se había encerrado en su casa. Escuche, que se había encerrado en su casa. Y él me dijo, vamos al templo de Dios, allí nos refugiaremos y cerraremos bien las puertas, porque esta noche han planeado matarte. Pero yo le respondí, no pienses que soy un cobarde. ¿Crees que me refugiaría en el templo de Dios para salvar mi vida? No, no lo haré. Me di cuenta que Semaías decía eso porque Sanbalat y Tobías le habían pagado para hacerlo, o sea, lo habían sobornado, y que no hablaba de parte de Dios. Versículo 13 dice, querían asustarme para hacerme de ser una mala persona. Subraya el versículo 13 en la versión que usted está siguiendo ahí en su Biblia. Querían asustarme, dice esta versión de lenguaje sencillo, querían asustarme para hacerme pecar y así acusarme de ser una mala persona. Entonces oré a Dios. Dios mío, no olvides lo que han hecho Tobías y Sanbalat, ni te olvides de la profetisa Noadías, ni de los otros profetas que quisieron asustarme. Hermano, este tercer ataque habla de una traición otra vez a lo interno. Recuerde lo que dice el versículo 10, que Nehemías fue a ver a Semaías, o sea, él era también parte del mismo pueblo. Entonces podemos ver otro ataque, otra traición a lo interno. Este hombre había sido sobornado por los enemigos de Nehemías, y ahora lo que querían hacer estos hombres con Nehemías era hacerlo pecar. Semaías advirtió, amados hermanos, a Nehemías del peligro y le dijo que se escondieran en el templo, ya lo leímos. Pero ¿sabe qué? Nehemías fue sabio al analizar el mensaje y comprendió que era un truco más de parte del enemigo. Hermano, esto es algo tremendo,
Porque hoy en día la gente puede dar mal uso al nombre de Dios, al decir que conocen su voluntad, cuando en realidad tienen otros motivos. ¿Sabe? Yo le digo algo. Pídale a Dios esa sabiduría, pídale a Dios ese discernimiento, para que usted pueda examinar a los que se autotitulan estos mensajeros de Dios, para ver si pasan la prueba de ser coherentes con lo que la palabra de Dios nos revela, hermano, si realmente es palabra del Altísimo, si es verdaderamente palabra de Dios, si es verdad. Hermano, cuando estos hombres estaban atacando a Nehemías, él no quiso rendirse al miedo y huir al templo. Déjeme le digo algo. Como hombres en lo natural, nosotros pudiésemos pensar, pues, hubiese sido algo normal en el que Nehemías fuese a refugiarse, ¿verdad? A cuidarse dentro del templo. Pero Nehemías no lo hizo así. No quiso rendirse al miedo, no quiso huir al templo. Y sabe que algo más tremendo y algo que podemos entender es que de acuerdo con la ley de Dios, hubiera sido incorrecto esconderse en el templo porque Nehemías no era sacerdote. Y usted recordará lo que dice en Números. Si quiere, vaya rápidamente a Números capítulo 18, versículo 7. Números 18, versículo 7 dice: mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio. Y el extraño que se acerque, escuche, y el extraño que se acercare morirá. ¿Se da cuenta? Nehemías no era un sacerdote, él era un líder. Era un líder civil, por llamarlo de alguna manera. Era un gobernador. Entonces él no podía, amados hermanos, entrar al templo, porque eso nada más lo podían hacer los sacerdotes. Hermano, déjenme le digo algo también. Si Nehemías hubiera salido huyendo a esconderse, habría tirado también a la basura todo el trabajo, todo el esfuerzo que había venido desempeñando junto con el pueblo. No hubiese rendido frutos, amados hermanos, este valor que estaba tratando de infundir al pueblo. Hace unos momentos yo le comentaba, los líderes, amados hermanos, son blanco de ataques. Los líderes constantemente están siendo atacados. Yo le invito, amada iglesia, amado pueblo de Dios, que tenga un buen hábito, que atesore esto que le voy a decir, que lo haga suyo, que lo practique. Y es que usted ore por los que están teniendo estos liderazgos, por aquellas cabezas, por aquellos pastores que tienen esta gran responsabilidad. También una gran bendición, pero una gran responsabilidad. Primera de Timoteo 2, versículo 1 y 2. Primera de Timoteo 2, 1 y 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pero escuche lo que dice el versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Se da cuenta? Entonces dice acá que tenemos que orar por los reyes, por los que están en eminencia, por aquellas autoridades, por aquellos líderes. ¿Para qué? Para que podamos vivir quietos y de una manera reposada en toda piedad y en toda honestidad. Hermano, pídale a Dios que fortalezca a los líderes para soportar todo tipo de ataque. Llámense ataques personales, llámense tentaciones. Hermano, necesitamos darle ese valor a todas estas personas. Estos líderes, estas autoridades que Dios ha puesto en esta tierra para con nosotros, necesitan de nuestras oraciones, necesitan que los valoremos para poder superar cualquier temor, cualquier adversidad. Que sepan que hay un pueblo que está orando, rogando, clamando detrás de ellos. ¿Y amén? ¿Qué le parece este hábito? ¿Lo va a hacer suyo? ¿Y amén? Gloria a Dios. Hermano,
¿Usted se imagina lo que hubieran dicho los hombres que habían estado reconstruyendo con Nehemías? Que habían estado ahí, ¿verdad? Hombro a hombro con Nehemías reconstruyendo la ciudad, los muros, las puertas. ¿Se imagina lo que hubieran dicho estos hombres al ver a Nehemías huir, al ver a Nehemías esconderse? Hubieran dicho, no valió la pena. No valió la pena todo este esfuerzo. Pero repito, Nehemías no lo hizo así. Nehemías le dijo a este hombre, no pienses que soy un cobarde. No pienses que soy un cobarde. ¿Crees que me refugiaría en el templo de Dios para salvar mi vida? No. Dice Nehemías, no, no lo haré. Sí, porque no soy un cobarde, porque sé la obra tremenda que estoy haciendo de parte de Dios, porque valoro lo que Dios ha puesto en mis manos. ¿Amén? Vaya al versículo, amados hermanos, 15. Versículo 15 y versículo 16 de Nehemías capítulo 6. Dice, la reconstrucción del muro quedó terminada el día 25 del mes de Elul. El trabajo duró 52 días. El trabajo duró 52 días, hermano. Sorpréndase, gócese. Dice el versículo 16, cuando nuestros enemigos se enteraron de esto, los países vecinos tuvieron miedo y se sintieron avergonzados porque comprendieron que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Hermano, esto es algo tremendo. Definitivamente, el capítulo número 6, personalmente, es uno de los capítulos más hermosos, más tremendos de todo este libro de Nehemías. Aquí podemos ver cómo habían reconstruido en 52 días estos muros. Hermano, estos muros habían estado destruidos por más de 100 años y Nehemías, junto con el pueblo, pudieron reconstruirlo en 52 días. En 52 días pudieron reconstruir. ¿Le digo algo? Así como dice y nos lo expresa la palabra de Dios, sin duda esta reconstrucción fue algo de parte de Dios. ¿Sabe qué pasó con los enemigos? Los enemigos quedaron humillados. La gente, amados hermanos, decía que no se podía lograr, que el trabajo era demasiado, que era muy duro, que era muy rudo, que iban a haber grandes problemas. Sin embargo, amados hermanos, los hombres y las mujeres de Dios, unidos, desempeñando cada uno sus diferentes tareas que les habían sido encomendadas, pudieron resolver problemas grandes, pudieron resolver cosas grandes. Yo le digo algo, hermano, escúcheme, yo le digo algo. No permita que el tamaño de una tarea o que la cantidad de tiempo necesario para realizar esa tarea, sepa usted que con la ayuda de Dios todo se puede hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, recuerde. No permita que ese tamaño tan grande que usted ve enfrente suyo de esa tarea lo limite o que le impida llevar a cabo esa tarea. No, repito, con la ayuda de Dios, usted lo va a poder lograr, usted lo va a poder hacer. Algo tremendo, hermano, repito, estos muros habían estado destruidos por más de 100 años y solamente en 52 días este líder, este hombre de Dios, este Nehemías junto con el pueblo lograron reconstruir. Fíjese lo que dice el versículo 17 al 19 y con esto termino. Versículos del 17 al 19. Durante todo ese tiempo los jefes de Judá habían mantenido comunicación con Tobías, porque muchos de ellos se habían comprometido a ayudarlo. Habían hecho esto porque Tobías era yerno de Secanías, hijo de Ara, y porque su hijo Johan se había casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Versículo 19 dice, frente a mí hablaban de todo lo bueno que Tobías había hecho y a él le contaban todo lo que yo decía. Por su parte, Tobías me enviaba cartas para tratar de asustarme. Fíjese, hermano, los ataques del enemigo continúan. Hermano, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que el enemigo descansa? No, él no descansa.
Fíjese lo que pasa aquí, fíjese lo que sucede en estos versículos finales de este capítulo 6. Los jefes de Judá estaban emparentados con el enemigo. O sea, el pueblo de Nehemías ya se había emparentado también con el propio enemigo. ¿Y cuál era el fin de ellos, hermanos? Ya lo leímos. Asustar a Nehemías, atemorizar a Nehemías. Repito, entre ellos ya había un parentesco, entre ellos ya habían emparentado. Hermano, qué tremendo, qué terrible es esto. Ellos eran informantes del enemigo. El mismo pueblo estaba fungiendo este rol de comunicador de lo que Nehemías estaba diciendo y haciendo. Pero le digo algo, Nehemías enfrentó todo esto. A pesar de toda la oposición, él no se rindió. Lo mismo le digo a usted, hermano, hermana, jóvenes, señoritas, no se rindan, continúen la obra. Habrá mucha oposición, pero no se detengan, no se rindan, continúen la obra. No se rinda en lo que está haciendo, no se rinda en su ministerio, no se rinda si usted está reconstruyendo esos muros de su ministerio, no se rinda si está reconstruyendo esos muros en su trabajo, no se rinda si está reconstruyendo esos muros en sus estudios, no se rinda si está reconstruyendo esos muros en su matrimonio, hermano. No se rinda, no se detenga, así como lo hizo Nehemías. Adversidad hay mucha, distracciones hay muchas, ataques hay muchos, pero depende de uno tomar la decisión de tirar la toalla, de decir, esto ya ha sido mucho, ya no puedo más con esto, ya no aguanto. O decir, me mantengo, permanezco en mi Dios, Él está conmigo, Él me ayudará a salir adelante, Él me fortalecerá, con Él reconstruiré lo que por muchos años había estado destruido. Qué tremendo es esto, qué hermoso es esto, qué hermosa es la palabra de Dios, amada iglesia. Le invito a que cierre sus ojos, incline su rostro y dele gracias a Dios, porque aunque usted hoy en día pudiese sentirse derribado, destruido, Dios te dice hoy en esta noche, yo estoy contigo. No te he dejado solo y no he pensado dejarte solo ni un solo minuto. Acude a mí, ven a mí, refúgiate en mí, créeme a mí. Toma la decisión de continuar la obra. Ten la decisión de, una vez empezada la obra, ahora finalizarla, ahora terminarla. Porque hoy en día mucha gente se queda a la mitad. Porque hoy en día la gente es como de medias tintas. Hoy en día cuando la gente se da cuenta de la oposición, de la adversidad, de los enemigos que se paran frente a nosotros, dicen, no, ¿para qué quiero eso? No, yo no quiero eso en mi vida, no. Mejor dejo ahí tirada la obra. Hermano, usted no sea como esos hombres, usted no sea como esas personas. Continúe la obra, repito. Continúe la obra. Lo que ha empezado, termínela. El Señor está con usted. El Señor está de su lado. Lo que nos enseña Nehemías es algo hermoso, es algo tremendo. Mantenerse fiel, mantenerse íntegro, mantenerse, amados hermanos, sabiendo y teniendo una conciencia de para qué y para quién estaba haciendo esa gran obra. Para un Dios grande, fuerte y poderoso. Cierre sus ojos, oremos. Padre eterno, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias, oh Señor, porque esta palabra ha sido de gran edificación para mi vida. Porque he aprendido, Señor, que la adversidad, que los enemigos querrán venir una y otra vez, querrán venir una y otra vez a querernos destruir, a querernos matar. Pero, Señor, nosotros, mientras tengamos esa comunión contigo, ese discernimiento tuyo, podremos saber cuáles son esas artimañas de parte del enemigo. Y por ende podemos tomar buenas decisiones, sabias decisiones. Padre, por más invitaciones
que nos sean presentadas y que sean puestas delante de nosotros de parte del enemigo, no accederemos a ellas. No caeremos en el engaño, porque ahora está ese discernimiento del bien y del mal en nosotros, que proviene de ti. Padre, ayúdanos para mantenernos firmes. Muchas veces el enemigo ha querido venir, oh Dios, a hacernos sentir menos, a hacernos sentir mal. En nuestros mismos pensamientos se ha formulado el hecho de, ¿cómo vas a ir tú a la iglesia? ¿A poco ya le contaste a tu pastora? ¿A poco ya le contaste a tu líder quién eres verdaderamente? Lo que has hecho. Pero Dios, tú no ves eso. Tú ves lo profundo que hay en nuestro corazón. Mientras nosotros podamos estar arrepentidos fielmente, mientras pueda haber ese arrepentimiento genuino en nosotros, tú estás con nosotros, tú estás de nuestro lado. Padre, ayúdanos, oh Dios, para mantenernos firmes, para no claudicar, para no tirar la toalla, para seguir con esta gran obra, la cual tú nos has encomendado. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Santo eres tú, oh Dios. Alabamos y glorificamos tu nombre eternamente y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Yo espero que esta palabra haya sido de tanta edificación como lo fue para mi vida. Yo le invito a que usted reflexione en todo esto, para que usted pueda seguir escudriñando